Bueno gente, la pelea de Jake Paul contra Mike Perry fue una pelea que realmente no estuve siguiendo a lo largo de toda la promoción que existió mediante la misma, que no fue realmente muy larga. Recuerden que pues esta pelea la toma Mike Perry con muy corto tiempo de anticipación, debido a que la pelea real, la pelea desde un principio, iba a ser contra Mike Tyson, que ya tenía o se estaba hablando de que la iban incluso a transmitir mediante Netflix, que al final pues la cosa terminó como terminó. Simplemente pues Mike Tyson tuvo que retirarse de esa pelea por pues un problema de enfermedad, problemas digamos físicos, que no le permitieron continuar con la promoción y directamente llegar a la pelea. Ahora bien, Mike Perry dio el paso hacia adelante, lo buscaron, lo contrataron, hicieron a fin de cuentas la negociación que llevó a cabo y que dio el sí Mike Perry, porque evidentemente se embolsó una muy buena cantidad, ¿no?, de billetes, una muy buena cantidad de dólares. Y por supuesto, todas las peleas que tienen estos peleadores, dígase todos los tipos que se han enfrentado a Jake Paul, todos terminan más o menos de la misma forma, exceptuando algunos. Muchos de ellos han terminado noqueados, algunos de ellos han terminado con bastante daño, han perdido las peleas a puntos, pero a fin de cuentas recibiendo bastante daño. Entonces al principio de toda esta historia de Jake Paul, de toda esta historia como youtuber siendo peleador, como youtuber siendo boxeador directamente, pues a todos nos llamaba la atención, pero de manera negativa. ¿Cómo era posible que un youtuber pudiera hacer este tipo de cosas? Incluso se habló en muchísimos casos, dentro del canal estuvimos hablando innumerables ocasiones sobre todo esto, que era prácticamente imposible que Jake Paul continuara con esta racha de victorias consecutivas, que iba a llegar un momento en el cual lo iban a noquear, y que iba a llegar un momento en el cual se iba a estar enfrentando a cada uno de los peleadores y que cada uno de los peleadores le iba a pasar por arriba. Fue todo lo contrario, o ha sido hasta ahora todo lo contrario. Lo hizo frente, por ejemplo, a Anderson Silva, dio una muy buena actuación frente a él. Lo hizo también en su momento contra Nate Diaz, que hizo una muy buena actuación también mediante Nate Diaz. Todos estos peleadores profesionales, o fueron en su momento peleadores profesionales dentro de la UFC, otros nombres evidentemente, pero uno que otro, como por ejemplo Tony Fury, que fue el que le ganó realmente a puntos. Y esto llama poderosamente la atención, porque cada vez que vemos una pelea de Jake Paul, cada vez lo subestimamos un poco, o cada vez ponemos a su contrincante, digamos, como favorito. Yo, para la pelea que él iba a tener realmente como Mike Tyson, ponía directamente como favorito a Jake Paul, porque estoy viendo una evolución constante en Jake Paul. Estoy viendo ya no un youtuber, sino que más bien un peleador de boxeo. Estoy viendo un tipo que cada vez se prepara más para sus peleas. Un tipo, un joven, digamos, que cada vez se concentra más y se enfoca más en lo que son las peleas de boxeo. Y ahora mismo contra Mike Perry lo acaba de demostrar una vez más. Aparte de evidentemente todas las excusas que pudiésemos dar, todas las excusas que mediante las redes sociales han estado circulando, ¿no? El peso, evidentemente, pues Jake Paul era un tipo que llevaba muchísimo más peso que lo que tenía Mike Perry. Todas estas cuestiones de dar un peso bastante alto o hacer la pelea a fin de cuentas en pesos pactados que son bastante grandes, porque evidentemente esta es una de las ventajas que tiene Jake Paul, que es un tipo alto, que es un tipo que puede cargar bastante masa muscular y bastante peso en general, porque en esta pelea desde mi punto de vista se le vio un poquito más cargado que en otras ocasiones. A fin de cuentas peleó, o por lo menos dio en la báscula 200 libras, o sea, él debió haber peleado unas 200 y poco más libras, 210, 220, a mí no me cabe ningún tipo de duda, pero Mike Perry ni siquiera tuvo que cortar peso, y esto es una de las cosas que han estado circulando. Un tipo que pesa mucho más que tú, evidentemente va a pegar mucho más que tú, pero este no solamente era el caso, no era solamente que Jake Paul pegaba más que Mike Perry, sino que también era más rápido que Mike Perry, era más inteligente que Mike Perry, utilizó el cuadrilátero a su favor todo el tiempo. Desde ese primer asalto hasta más o menos el cuarto asalto, que fue donde vimos que ya empezó a mermar la condición física en general de Mike Perry, todo el tiempo Mike Perry iba hacia adelante, todo el tiempo Mike Perry buscaba la pelea, a pesar de que la estaba perdiendo, porque de esta forma Jake Paul simplemente estaba buscando los ángulos, buscando los espacios, conectando todo el tiempo ese jab, que esto fue una de las cosas que mantuvo todo el ritmo de la pelea, ese jab constante que estaba entrando perfectamente, no solamente a la cara, sino que también al cuerpo de Mike Perry. Y pues de esta forma simplemente estaba puntuando y consiguiendo incluso knockdowns, porque a pesar de que Mike Perry presionaba, a pesar de que Mike Perry pues se caracteriza por hacer este tipo de peleas, digamos, bastante
agresivas, presionando todo el tiempo, intentando buscar un poco el caos. Pues Jake Paul no entraba en ese caos, no entraba en los intercambios. Cada vez que él lanzaba o cada vez que quedaba a la distancia corta frente a Mike Perry, hacía una especie de clinch y de esta forma simplemente se separaban. Mike Perry lo empujaba o directamente Jake Paul salía ileso, pero no se mantenía en la corta distancia, todo el tiempo aprovechando, como ya les digo, ese jab, esa distancia que controla bastante bien Jake Paul, también implementando nuevas técnicas que desde mi punto de vista no se habían visto antes en cuanto a la figura de Jake Paul, utilizando muy bien esos uppercuts, utilizando muy bien esos ganchos, que esto es algo que no habíamos visto otra vez con Jake Paul, haciendo combinaciones muy bonitas, incluso me atrevo a decir, tiraba ese jab, tiraba ese 1-2, tiraba un gancho y después tiraba un upper, o al revés, tiraba un upper y después tiraba un gancho. Eran combinaciones, como ya les digo, de boxeador profesional, combinaciones que llevan un tiempo de preparación, un tiempo exhaustivo y enfocado a este tipo, digamos, de combinaciones profundas, de combinaciones largas en el boxeo. Y no solamente esto, sino que se mantuvo muy bien atento a los consejos que le estaba dando la esquina todo el tiempo, porque lo pudimos ver. Siempre cuando Mike Perry hacía algún tipo, digamos, de combinaciones o en algún tipo conectaba, en algún momento de la pelea conectaba una que otra mano bastante fuerte, pues Jake Paul en su esquina le decían, pues no debes hacer este tipo de cosas, debes controlarte manteniendo la distancia, lanzando mucho el jab al cuerpo y de vez en cuando utilizando esa derecha. Aprovechar, marcar el jab, entretener con el jab, no solamente a la cara, sino que también al cuerpo, y cuando menos se lo esperaba tu rival, en cuanto menos se lo esperaba Mike Perry, lanzaba esa derecha que es bastante potente. Ya hay muchos antecedentes de caos fulminantes, recuerden lo que le pasó a Ben Askren, por ejemplo, de esa mano derecha directamente que tiene Jake Paul, que es realmente venenosa, y de esta forma, como ya les digo, conectó en múltiples ocasiones a Mike Perry. Primer asalto hubo un knockdown, segundo asalto hubo otro knockdown, hasta el sexto asalto, que fue realmente donde la pelea termina por finalizar, debido a ese TKO y debido evidentemente también a un gancho que le lanzó en una primera instancia con esa izquierda y termina por rematar con un recto de esa mano derecha tan espectacular, tan potente que tiene Jake Paul. Realmente no me cabe ningún tipo de duda que Jake Paul va a seguir mejorando, tiene margen de mejora, ha mejorado hasta ahora, se ha demostrado en cada una de sus peleas la evolución que poco a poco va teniendo Jake Paul. Me sorprende realmente que haya hecho esto porque no me lo esperaba contra un tipo como Mike Perry, un campeón de BKFC, un tipo que si bien dentro de la UFC no ofreció realmente grandes cosas, era bastante irregular, se ha vuelto una figura sumamente importante para BKFC, se ha vuelto un tipo, un campeón, digamos, sumamente importante, a modo de estrella prácticamente dentro de esa compañía. Sin embargo, contra Jake Paul no pudo hacer absolutamente nada. Jake Paul lo dominó desde un principio hasta el fin de ese sexto asalto, donde lo termina finalizando con ese TKO, porque Mike Perry simplemente no lo encontraba. Lo poco que encontraba Mike Perry de la humanidad, digamos, del cuerpo, el físico, digamos, de Jake Paul, era simplemente en espacios de tiempo muy cortos. Conectaba una que otra mano, pero sumamente aisladas. Era daño aislado y que por lo tanto no acumulaba realmente esa sensación de que estaba creando peligro. Jake Paul todo el tiempo estuvo sinceramente pues limpio. No se vio en un peligro real, no se vio en un peligro constante, sino que más bien todo lo contrario. Jake Paul estaba fresco, Jake Paul sabía cuándo entrar, cuándo salir, cuándo lanzar ese jab, cuándo mantener la distancia, cuándo cortar y simplemente hacer clinch para enfriar un poco la pelea en cuanto a Mike Perry. Creo que el único asalto que vi realmente ganando a Mike Perry, que vi algún destello de esa figura que él es dentro de BKFC, fue en el tercer asalto. Fue donde mejor lo vi, fue donde pues más protagonismo tuvo, pudiéramos decir. Sin embargo, fuera de eso, fuera de lo poco que hizo en ese tercer asalto, que dio un poquito el destello de que podía hacer algo más, pues simplemente quedó en eso, en un destello, en una ilusión, porque cuarto, quinto, sexto fue otra pasada más por arriba por parte de Jake Paul. Simplemente Mike Perry no tenía ningún tipo de opción. Y gente, lo que sigue para Jake Paul va a ser este mismo caso, este mismo tipo de situación. Jake Paul va a seguir mejorando, Jake Paul va a seguir brindando pues este tipo de espectáculos. A fin de cuentas, creo que incluso se ha estado hablando de que esta noche contra Mike Perry, lo que pasó contra Mike Perry, pues tuvo bastantes ventas, fue algo que llamó bastante la atención por la promoción en general que se llevó a cabo debido a lo que ocurrió con Mike Tyson. Entonces puede que Jake Paul siga de esta misma forma, y yo creo, como ya les digo, que se ha vuelto un tipo peligroso y que tiene margen de mejora. Y no sé si hasta el punto de ganarle realmente a figuras que estén, digamos, al nivel, por ejemplo, no solamente boxístico, sino que también al nivel de peso. Y ya les estoy hablando de figuras realmente grandes del boxeo. No sé si esté a nivel de ellos, evidentemente creo que no. No me atrevo a decir que este tipo de peleadores van a aceptar una pelea
contra Jake Paul, pero se sigue de esta forma seleccionando este tipo de peleadores que pueden ofrecer un espectáculo y que llamen la atención del público en general, cierta popularidad, pues lo va a seguir haciendo y va a seguir consumando victorias, porque de esta forma lo está haciendo Jake Paul y no se está enfrentando gente. Y ojo con esto, recuerden que es un youtuber o que vino de YouTube, es una persona normal, común, que se ha dedicado a entrenar después que comenzó toda esta historia con respecto al boxeo y todo esto. O sea, no es que lleva toda su vida entrenando boxeo, no es que lleva toda su vida como peleador, digamos como Mike Perry o como todos los otros peleadores a los cuales él se ha enfrentado. Evidentemente les han hecho pelea, evidentemente ha llevado a cabo, ¿no?, distintas formas de pelea, algunos planes de juego diferentes, etcétera, pero cada vez, como ya les digo, se ve incluso mejor que cada una de sus peleas anteriores. Como les digo, no se está enfrentando a bultos. Mike Perry no es un bulto, es un tipo ya dedicado a las peleas, es un artista marcial mixto en un principio, evidentemente, pero que últimamente se ha dedicado simplemente al boxeo, porque eso es BKFC. Claro, sin guantes, pero a fin de cuentas es boxeo. Por lo tanto, no es un tipo que sea malo en este ámbito de la pelea, no es un tipo que pues sea ajeno a este tipo de deporte o este tipo de combates. Y a pesar de todo, quitando del medio todo lo que pudiese, por ejemplo, si pensáramos en eso, haber entrenado o haber hecho un campamento de pelea con óptimas condiciones, me refiero a Mike Perry, porque esta pelea la tomó con muy corto tiempo de anticipación. Quitando todo esto del medio, creo que es un tipo peligroso Mike Perry, creo que es un tipo que aguanta mucho golpe. Sin embargo, no fue suficiente para lo que trajo Jake Paul, no fue suficiente para las habilidades que ahora mismo nos está mostrando Jake Paul. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.